Gloria al Señor. En esta mañana, yo creo que ya tienen sus notas. ¿Tienen sus notas, hermanos? Vamos a comenzar una nueva serie acerca de los profetas menores, hermanos. Acerca de los profetas menores, y vamos a continuar, vamos a ir a través de esa serie. La semana pasada terminamos la serie de las salvaciones del Señor, y yo creo que, espero haya quedado claro que la salvación en Cristo, hermano, no se pierde, no se extravía, es una promesa eterna de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y vamos al libro de Oseas, capítulo 1. Oseas, en el Antiguo Testamento. Espero que usted se empiece a acostumbrar, ¿verdad?, a ver las porciones del Antiguo Testamento, y veamos, hermano, a través de ellas enseñanzas muy significativas, incluso para nuestra vida y la iglesia de hoy en día. Oseas capítulo 1, verso 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Hermanos, vamos en esta mañana, vamos a hablar el tema, una disciplina dolorosa. Vamos a ver esto a través del profeta Oseas. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque permite, Señor, que estemos aquí reunidos para exaltar tu nombre. Te bendecimos, Señor, te hemos cantado en nuestro corazón, alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad eterna, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres el único Dios, Señor, Padre, que hizo los cielos y la tierra, al cual adoramos y servimos. Y te pedimos en esta mañana, Señor, hables a nuestro corazón a través de tu bendita palabra, y que tu iglesia, tu gente y los que mañana escucharán tu palabra puedan, Señor, recibir, Señor, en sus corazones la enseñanza para el avance de sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma su asiento, iglesia. Gloria a Dios. Quiero rápidamente, a grandes rasgos, daros solamente una introducción rápida de estos 12 profetas, hermano, ¿verdad?, que comienzan desde Oseas y terminan en Malaquías. Y vemos, iglesia, por ejemplo, estos profetas, hermanos, se les llama profetas menores, y no porque su valor haya sido poco, sino que se puede decir el periodo de tiempo que profetizaron fueron menos tiempo, ¿verdad? Y su lugar donde ellos profetizaron fue también uno de los lugares más pequeños, pero aún así, hermano, esos hombres, ¿verdad?, hicieron y dijeron y profetizaron grandes profecías, muchas de ellas que se cumplieron en Cristo, muchas de ellas que se van a cumplir futuramente. Y vuelvo a decirle, hermano, estos profetas profetizaron en un reino que estaba dividido. Cuando David, ¿verdad?, subió al trono, fue rey, él estableció un solo reinado en toda la nación hebrea, en toda la nación judía. Cuando David muere, le sucede, o sea, hereda el trono Salomón, su hijo, el hombre más sabio de la tierra. Cuando Salomón muere, le hereda el trono a su hijo Roboam. Cuando Roboam, hermano, siendo aún joven, no tenía la experiencia y la capacidad suficiente para llevar, hermano, en sus hombros un reinado tan grande como había sido Israel. En realidad, Israel llegó a ser un poderío, llegó a ser una nación que las naciones a su alrededor les tenían temor. ¿Sabe por qué les tenían miedo? Porque el Dios de los cielos estaba con ellos, hermano. Y cuando sabían que Israel y los hebreos venían a la guerra, hermano, las naciones temblaban. Entonces, cuando Salomón muere, llega Roboam, y este hombre sin experiencia, este joven sin experiencia, echa a perder el reino, lo divide. ¿Cómo lo divide? Va y pide consejo a los ancianos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con toda la nación? Le pidió consejo a los ancianos de la ciudad, del reinado. Y le dijeron: ¿sabes qué? Sé amable con ellos, sé afable con ellos, dales menos carga, ayuda a tu pueblo, enseña a tu gente, ayúdalos a que sean una nación unida y que sean una nación que puedan hacer las cosas bien. Un consejo sabio. Pero Roboam no los escuchó y fue con sus amigos los jóvenes.
Fue con sus amigos, los más jóvenes, y les dijo, ¿qué tengo que hacer con ellos? Bueno, sus amigos más jóvenes le aconsejaron exactamente lo contrario. Y dijo, ¿sabes qué? Dóblales la carga, ponles más pesado la carga, hazles la vida imposible, reclámales más impuesto. Entonces, en ese periodo de tiempo, hermano, Jeroboam, que había sido exiliado, regresó a la nación judía. Cuando él regresa, él tiene a 10, él había sido y era líder de 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, él era líder de 10. Cuando escuchan eso ellos, hermano, cuando escuchan que iban a poner más carga sobre ellos, hermano, deciden dividir la nación. Usted sabe lo que se imagina, hermano, que un poderío tan grande repentinamente se quiebre, se parta a la mitad. ¿Está aquí conmigo? Y eso pasó. Entonces Jeroboam tomó a las 10 tribus y se hizo Israel hacia el norte, y Roboam, hermanos, permaneció en la ciudad de Jerusalén y mantuvo el reinado del sur, que se le llama Judá. Así es que de aquí en adelante, en estas semanas, usted va a estar escuchando el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llama Israel y al reino del sur se le llama Judá. Es la misma nación, pero se habían dividido. Estaban simple y sencillamente separados. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, simple y sencillamente Dios, hermano, empezó a mandar profetas para decirles que se arrepintieran, porque una de las cosas, hermano, muy peculiares es que la nación judía nunca se le quitó lo desobediente, iglesia. Jamás se le quitó lo desobediente. Siempre fueron una nación rebelde, una nación, hermano, que prevaricaban contra Dios. Ellos se formaban y se hacían dioses, tallaban dioses, como hoy en día las religiones, las sectas falsas, se tallaban dioses. Hacían dioses de madera, de oro, y hacían, hermano, tomaban las costumbres de los dioses paganos, de los dioses de las naciones paganas, y ellos sacrificaban a sus hijos a esos dioses. Hacían abominaciones grandes delante de Dios. Y por eso Dios empieza a mandar estos juicios y a estos profetas, hermano, porque el círculo vicioso de Israel, básicamente, era que ellos pecaban, eran juzgados por Dios, o sea, los castigaba severamente y después los restituía. Esa era la forma como Dios trabajó y trató siempre con esta nación hebrea. Siempre, hermano, haciendo uso de su disciplina divina hacia ellos. Vamos a comenzar un poquito acerca de este hombre llamado Oseas. Este hombre, hermano, profetizó aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. 700 años más o menos antes de Cristo. Y este hombre fue un profeta que fue enviado, hermano, a la parte del norte, o sea, a Israel. Quiero también decirles, iglesia, al estudiar todos estos profetas, encuentro que estos hombres hablaban y predicaban el evangelio. Usted dirá, pero ¿qué el evangelio no fue predicado cuando apareció Cristo hacia adelante? Usted va a encontrar frases, hermano, que están entrelazadas con el evangelio de Jesucristo, que están entrelazadas con el evangelio de los apóstoles, que están entrelazadas. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque en el Antiguo Testamento el evangelio estaba encubierto, no había sido revelado totalmente. Pero usted sabe, iglesia, que la salvación del justo siempre ha sido por fe y por la gracia de Dios. Siempre. Entonces, cuando una persona dice la gracia comenzó de la cruz hacia adelante, no es cierto. La gracia de Dios siempre ha sido manifestada por Dios desde el inicio de la creación. Pero hay algo que en el hombre tiene que haber fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos al verso 1 y 2, al verso 2 y 3, perdón. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve. Fíjese la manera como Dios le ilustra al pueblo de Israel a través de esta forma que Dios le manda a Oseas. Dice, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. En realidad dio a luz 3 hijos.
Pero la pregunta es, bueno, en cierta manera teológicamente, algunos piensan que esta forma como Dios trata de mostrar una ilustración o trata de mostrar una disciplina al pueblo judío, de mandar al profeta a que se consiga una prostituta como esposa, qué tremendo. En otras palabras le está diciendo Dios, ve y tómate a una mujer prostituta, cásate con ella y ten hijos. Algunos teólogos piensan que fue literal, que literalmente Oseas fue y se casó con una mujer así. Algunos otros piensan que es una ilustración, que es una alegoría, que es una ilustración de cómo Dios muestra el pecado del pueblo a través de una ilustración. Déjenme decir una cosa, la mayoría llegan a la conclusión de que fue real, que Oseas, hermano, el profeta de Dios, fue y tomó a una mujer prostituta, a una mujer de esa vida. ¿Para qué? Solamente para enseñarle la actitud y la forma de vida de los israelitas, hermano. ¿Qué les quiere decir? ¿Qué les quiso decir Dios con esto? ¿Con qué los compara Dios a Israel? ¿Están aquí? Qué duro, ¿verdad? Y no me vea como que me lo estoy inventando yo. Dios lo dice en su palabra. Dios comparó al pueblo judío con una mujer prostituta, con una mujer de esa clase de vida. ¿Por qué? Porque se habían pervertido, porque habían abandonado al Señor, porque no eran fieles a Dios. Fíjese, hermano, desde el inicio, yo no sé, por eso mucha gente por eso siempre les he recriminado, no se sepa nada más Juan 3:16, porque déjeme hacer una pregunta, ¿acaso no todo el mundo solamente piensa que Dios es amor? ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y se ponen eso en su mente, y Dios es amor. Es una cosa, Dios es amor, claro que sí, Dios es amor, eso es indudable que Dios es amor, pero también veo que cuando Dios trata, hermano, con su pueblo, con su iglesia, con la gente, Dios no se anda con miramientos. Dios habla y expresa las cosas como son. ¿Cómo son? Vamos a hablar un poquito acerca de las profecías. Comenzando. Todas las profecías tienen una razón, un cumplimiento y una enseñanza, hermanos. Tienen una razón, un cumplimiento y una enseñanza. En el mismo capítulo 1, versos 6 y 9 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinete. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Imagínense al profeta de Dios, estando en la ciudad, estando en las ciudades, hermano, de Israel, y profetizando eso contra ellos. No soy su Dios, les dice el Señor. Ustedes me han dejado, por lo tanto, yo no me compadeceré de ustedes. No tendré compasión de ustedes. Son mensajes muy fuertes para el pueblo de Israel, iglesia. Son mensajes que representan una ira, un enojo, que representan una reprensión dura en contra del pueblo que se había prostituido. ¿Por qué? Escúcheme, póngame atención. Cada vez que un ser humano se arrodilla ante una imagen y le pide a una imagen, es una forma de prostitución espiritual. Eso es una prostitución espiritual. Usted sabe cómo Dios le llama, que en cierta manera es la Iglesia Católica en su mayoría. ¿Sabe cómo Dios le llama a la Iglesia Católica juntamente con todas las iglesias o las religiones apóstatas de la tierra? ¿Sabe cómo les llama? La gran ramera. ¿Sabe por qué le llama la gran ramera? Porque su pecado principal es la idolatría.
La idolatría es un sinónimo de prostitución espiritual. Por eso Dios compara a hermano Israel con una ramera, con una prostituta. Ustedes me han abandonado y han prostituido sus almas. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios Moloch, pidiéndole a Baal, pidiéndole a Ásera, pidiéndole a esos dioses, pidiéndole a Dagón, dios de los filisteos. Ustedes se han prostituido, me han abandonado, por lo cual les dice el Señor, se para el profeta y le dice: no soy su Dios, no soy Dios de ustedes. Ustedes me han abandonado, por lo cual yo los abandonaré. Pónganse a pensar, iglesia. Pónganse a pensar ese profeta que llevó este grande mensaje a esta nación. Continuó. Pero aún así, hermano, aún así, Israel jamás fue cortada y desechada para siempre. Fíjese qué tremendo, iglesia. Vamos al verso 10. Vamos al verso 10. Dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora, ¿qué les está diciendo el Señor? Mire, iglesia, póngame atención. Póngame atención. Siempre la gracia de Dios ha sido de parte de Dios. Siempre. ¿Sabe por qué Dios, a través de esos siglos, cuando trató con Israel, con Judá y con la nación hebrea, y de hecho hoy en día, sabe por qué Dios mantiene una gracia y una misericordia por la humanidad, o por el grande parte de la humanidad? Solamente porque Dios es un Dios de pactos, y porque Dios es un Dios de palabra, y porque Dios es un Dios, hermano, que lo que Él decreta, Él lo lleva a cabo. En otras palabras, fíjese la condición de la nación israelita. Fíjese la condición que estaban, la condición que vivía. Y aún así, Dios mantiene un pacto con ellos. Hoy en día, hermanos, nosotros somos salvos no porque seamos buenos, sino por su misericordia. Amén. Sino por su misericordia. Continúa adelante. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Señor, tus misericordias son para siempre. Nuevas son cada mañana, dijo Jeremías allá en Lamentaciones. Tus misericordias son para siempre. Eso es glorioso. Eso es glorioso, hermano. En eso descansa nuestra alma. En eso descansa nuestra vida. En que nosotros, siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Dios, sabiendo la condición que nosotros éramos y cómo éramos, aún así Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, eso es bondad, eso es misericordia. Entonces, hermano, vemos que este pueblo judío, este pueblo de Israel, hermano, a sus pecados les trajo consecuencias graves. Porque usted dirá: bueno, qué bueno que Dios tuvo compasión de ellos, pues Dios los amó y no les pasó nada. No. Todavía no termina la historia, iglesia. Todavía no termina la historia. Dios les dice, escúcheme, pónganme atención. Dios les dice: los amo. Y los amo con amor eterno. Pero ¿saben qué? Van a morir. ¿Pues qué no me amas? Porque hoy en día, si usted bien se fija, ese mensaje pervertido es: Dios me ama, por lo tanto tiene que prosperarme, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Como Dios me ama, tiene que sanarme y tiene que darme un mejor trabajo, darme una mejor casa y darme una mejor vida. No. Ese es un pensamiento erróneo. Dios le dice a su pueblo: los amo. Ustedes son mi pueblo escogido. Ustedes son el pueblo, ustedes son la niña de mis ojos, les dice el Señor. Por amor al rey David, por amor a mi siervo David, les prometí que su casa no sería desechada ni extraviada para siempre, le dice el Señor. Así como amé a mi siervo David, los amé a ustedes, le dice el Señor. Pero tienen que morir.
sus ciudades van a ser quemadas. Su nación va a ser llevada en cautiverio. Usted se imagina cómo un mensaje así puede ser realístico. Cómo un mensaje así puede ser, hermano, en cierta manera condescendiente con la idea que nosotros tenemos de Dios. ¿Cómo? Señor, me amas, pero vas a dejar que sufra y que muera. Sí, te amo. Te amo y por lo tanto ustedes van a perecer. Y déjame decir una cosa. Cuando estamos hablando de perecer en el Antiguo Testamento, hermano, estamos hablando de perecer. Continuó. Dios siempre pensó en la restauración de su pueblo. Siempre. Siempre pensó en la restauración de su pueblo. Vamos al capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3 dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Fíjese cómo dice: sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. La pregunta es, ¿cómo es que Dios trató el pecado de su pueblo? Mire, Dios trató a través de naciones que se levantaron y que fueron fieras, que fueron naciones, hermano, sin escrúpulos. En este caso particular, Dios le está diciendo a Israel, a las naciones, a las tribus del norte, Dios les está diciendo: los amo, pero ustedes van a estar sin rey, sin sacrificio, sin efod, sin terafines, van a estar mucho tiempo sin príncipe. ¿Cómo? Bueno, Dios levantó a Nabucodonosor. ¿Se ha leído la historia de Nabucodonosor? Es el rey de Babilonia. Ese rey babilónico se levantó, sitió a la ciudad. Sitiarla significaba, haga de cuenta que esta es la ciudad, un ejemplo es la ciudad, y estamos todos adentro, están las murallas que nos protegen, estamos todos adentro, y las tropas de los enemigos llegaban y se ponían alrededor de toda la ciudad, y no permitían que nadie saliera ni que nadie entrara. Ese era un sitio. ¿Sabe cuánto duró el sitio? Aproximadamente 3 años. Los dejaron sin comida, sin agua, absolutamente nada. No había nada. En una ocasión, uno de los príncipes y los soldados, que ya estaban desesperados por el sitio porque no tenían absolutamente nada, hicieron una rajadura en medio de la muralla y trataron de huir por ahí. Cuando los soldados babilónicos los miraron, los apresaron y los mataron. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Iglesia, después que se cansaron, cuando ya no supieron qué hacer, cuando ya todo estaba en desesperación total, los babilónicos entraron a la ciudad. Los mataron a todos. A todos los mataron. Niños, mujeres, quemaron todas las ciudades. Todo. ¿Sabe qué? Agarraron a los príncipes, agarraron a los principales, agarraron unos cuantos sacerdotes y se los llevaron en cautiverio a Babilonia. Usted dirá, ¿y eso es el amor de Dios? Eso es el amor de Dios. Así es que cuando tú estás enfermo, dale gracias a Dios por eso. Cuando estamos sin nada, estamos padeciendo, démosle gracias a Dios por eso. Porque las disciplinas que hoy en día pasamos no se comparan a las disciplinas de aquellos judíos y aquellos hebreos, hermano. Así es que yo quiero que empiece usted a entender y abrir sus ojos a la historia bíblica, iglesia. No piense que la nación judía caminó en un camino de pétalos y de rosas. No, pasaron, hermano, gravísimas consecuencias por su pecado, iglesia. Por su pecado y por su maldad. Cuando desbarataron todo, porque era cuestión solamente, hermano, de que desbarataran o que sitiaran las ciudades principales, Cuando era sitiada, cuando era destruida, toda la nación básicamente quedaba deshecha, quedaba desbaratada. Continuó adelante. A pesar de la condición humana, hermano, de su pueblo imperante, en ese momento,
Dios siempre pensó, hermano, en la restauración. ¿Cómo? Vamos adelante, el capítulo 4, verso 1. Fíjense lo que le dice el Señor a Israel por medio del profeta Oseas. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Iglesia, esta historia no cesa de repetirse, no para de repetirse. Dios siempre exhortando a su pueblo, a su iglesia, a su gente, a que se acerquen a Dios, a que busquen a Dios, a que lleguen, hermano, a los pies de la cruz y puedan cerciorarse que están en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma historia. La iglesia, hermano, si usted bien se fija, hoy en día, quiero hacer una comparación rápido, pero la iglesia de hoy en día, hermano, vive momentos en los cuales las iglesias de Dios, entre comillas, son las iglesias más grandes, pero que tienen un evangelio tan liviano, un evangelio tan placentero o autocomplaciente al alma, que las personas no necesitan absolutamente ninguna clase, o no pasan ninguna clase de necesidad, piensan ellos, pues entonces todo está bien. Así como Israel, iglesia, ellos pensaban, escúcheme, porque llegaron momentos antes de que vinieran los cautiverios, no solamente por los babilónicos, también los asirios hicieron grandes estragos. Pero en este momento, cuando los babilónicos estaban, hermano, sitiando la ciudad y estaban matando a toda la gente, escúchenme, ellos antes disfrutaban de grandes prosperidades, y le voy a explicar en otras secciones por qué, pero ellos disfrutaban de grandes prosperidades. Tenían, hermano, era una nación. Llegó un momento en que la nación hebrea llegó a prosperar tanto, pero tanto, que era básicamente una nación comerciante. Era una nación que estaba, hermano, en medio de diferentes fronteras, y por lo tanto tenía que cobrar aranceles, que significaban pasos de aduana. Y esos pasos de aduana, iglesia, hicieron y llegaron a hacer a la nación israelita, a la nación judía, una nación comerciante y rica en grande manera. Siempre he dicho que Satanás no solamente, hermano, usa la prueba, las luchas para tentar a su iglesia. También la prosperidad es una grandísima trampa que Satanás plantea al pueblo y a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Usted dirá: pero pastor, ¿es malo prosperar? Siempre se lo he dicho, no es malo prosperar, siempre y cuando tu corazón no se desvíe detrás de ese Dios de prosperidad. No es malo que recibir la bendición de Dios, no es malo. Pero tenemos siempre que evaluar las bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios, o quizás son bendiciones que no son de Dios. ¿Me explico, iglesia? Hay cosas que no son de Dios. Continúa adelante. ¿Cuál era el pecado principal, hermano, que Dios juzgó a Israel? ¿Cuál era el pecado principal? Ya se lo expliqué, era una nación que había prosperado grandísimamente. Vamos al capítulo 4, verso 11. Verso 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Sabe cuál era el pecado principal? La idolatría, hermanos. Como se lo expliqué hace un momento.
El pecado esencial, hermano, de Israel era la idolatría. Era tanta su idolatría, era tanto su pecado de idolatría, hermano, que ellos hacían, como le decía hace un momento, le explicaba, ellos copiaban las imágenes de las naciones paganas y ellos las incorporaban dentro de su idolatría. Era costumbre, por ejemplo, cuando encontraban un árbol grande, frondoso, ponían una imagen allí abajo. Ponían una imagen, y en esa imagen, hermano, a los pies de ese árbol, a los pies de esa imagen, se reunía la gente, hermano, a adorar y a pedirle a sus dioses. Como dice allí, como dice el Señor, a su ídolo de madera. Porque la pregunta es, hermano, ¿de qué son los ídolos en realidad? ¿De qué son las imágenes en realidad? Usted sabe cuando le preguntan a un sacerdote que por qué permiten los ídolos de madera o de yeso dentro de las imágenes, usted sabe lo que ellos dicen. Le voy a platicar un poquito rápido de esta historia. Ellos creen que cuando la persona ve una imagen, ya sea de una virgen, de un santo, de Cristo, de una cruz, lo que sea, ellos dicen que ellos no están adorando esa imagen, que esa imagen les ayuda a ellos a recordar para tener una relación más íntima, sea con el santo, con la virgen o con Cristo mismo. Que no es una adoración a la imagen, sino solamente es una inspiración que ellos les nace o se forma para pedirle, hermano, al Dios verdadero. La pregunta es, ¿es eso bíblico? ¿Que acaso no el Espíritu Santo en nosotros es quien nos inspira, hermano, a pedir y a rogarle a nuestro Dios? El Espíritu de Dios es quien ha venido a tu vida. Él es quien te inspira a que tú adores a un Dios que es espíritu. Amén. Al Dios espiritual, al Dios que es espíritu. Tenemos la palabra, como lo he dicho muchas veces, la cual, hermano, nos enseña cómo, no solamente cómo cantarle a Dios, o no solamente cómo adorar a Dios, nos enseña cómo hablar con Dios, cómo orar con Dios, nos enseña cómo acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña y nos muestra a través de quién podemos acercarnos a Dios. Dice la Escritura que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo. El hombre no necesita ninguna clase de imagen, ninguna clase de ídolo, ni de pintura. No necesitamos absolutamente nada. Cuando una persona que está acostumbrada a ver imágenes en su entorno, cuando entra y ve esas imágenes en su entorno, la persona, hermano, en cierta manera se acostumbra a tener una visualización diferente de lo que es la religión. Escúcheme. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros debemos de formar el entorno de lo que somos a través de una fe genuina en Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Israel estaba muy desviado. Estaban perdidos. Habían llegado, hermano, a establecer cultos en los templos, dentro de ellos, de los cuales, hermano, escúcheme, eran cultos de prostitución, mujeres prostitutas, hombres homosexuales que servían como sacerdotes dentro del templo, y sus cultos eran orgías dentro de sus templos. E Israel estaba tomando todas esas costumbres y las había tomado y las había incorporado dentro de la religión judía hebrea. Cuando ellos hacen esto, hermano, Dios, al mirar toda ese pecado y esa maldad en ellos, por eso es que Dios empieza a tratar con ellos de esta manera, en una manera dura, en una manera, hermano, drástica. Porque le decía hace un momento, ¿cómo que restaurar Dios? ¿Cómo va a restaurar Dios a Israel? Bueno, básicamente Dios siempre ha tratado directamente, hermano, con la nación, quitando, escúcheme, quitando de en medio a los líderes que lo fomentan. ¿Se recuerda cuando Elías, allá en el monte Carmelo, se burló del dios Baal? ¿Se recuerdan?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué pasó con los 450 sacerdotes? Fueron decapitados. En una ocasión, otro de los reyes, si no me equivoco, uno de los reyes que tomó también como rey el reinado de Judá, en una ocasión, hermano, hizo que todos los sacerdotes de Dagón entraran al templo. Cuando entraron al templo, le mandó a los soldados a que cerraran las puertas. Y le dijo, si alguno escapa, yo le quito la vida a ustedes. Así eran de extremos estos reyes. Si alguno se escapa, yo le quito la vida a uno de ustedes. Cerraron las puertas del templo, porque según le dijo el rey, vengan conmigo al templo de Baal, y vamos a adorar a su Dios. Vamos a adorar a su Dios. Y cuando estaban todos adentro, ¿qué hizo? Los mandó a decapitar a todos. Todos los sacerdotes, hermano, en aquellos tiempos eran aniquilados. Por eso en el Antiguo Testamento Dios exhortaba que el falso profeta debía de ser también muerto a pedradas, porque era básicamente uno de los pecados esenciales que Israel cometía. Entonces Dios levanta a estos hombres como Oseas. Dios levanta a Oseas y hermano, y les dice cuál es su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Para que se arrepientan antes de que venga la situación peor. Continúa adelante. ¿Cuál es el mensaje de este hombre para nosotros? Bueno, el mensaje central de Oseas, hermano, es la infidelidad de Israel. La fidelidad del amor de Dios por su pueblo, que de hecho el nombre de Oseas, eso significa Salvador, salvación. Vuelvo a decir, ¿cómo es que Dios limpió a Israel? ¿Cómo es que Dios trató? Bueno, aquí el profeta fue enviado antes de que viniera el cautiverio de parte de los babilónicos. Y escúcheme, la forma como Dios limpió esta situación era aniquilando a todo el pueblo, aniquilando básicamente a todo, llevándose cautivos a los pocos sacerdotes y principales reyes, a los principales príncipes, se los llevó cautivos. Estando allá en Babilonia, hermano, juntamente con Daniel, ¿se recuerdan Daniel que también llegó a Babilonia por cautiverio? Nehemías, todo es básicamente parte de la misma historia, aunque son profetas separados, pero es la misma historia que van siendo llevados en cautiverio. Cuando están allá, hermano, Dios les trae a la memoria los momentos cuando Israel era una nación gloriosa. Y entonces Dios hace en cierta manera, a grandes rasgos, que vuelvan, pero vuelvan transformados. Por eso cuando llegan, hermano, del cautiverio, esas personas llegan a restituir, a levantar los muros una vez más que habían sido quemados, que habían sido derrumbados, a restituir todas las ciudades y a tratar de devolver la palabra de Dios a la nación para que el pueblo escuchara una vez más el mensaje de Dios a sus corazones. Pero quiero decir esto, que la forma como Dios limpió a esta nación fue a través de la forma más dura y difícil que puede haber, hermano. Aniquilando básicamente, limpiando a la mayoría del pueblo, quitándolos de la tierra. Adelante. El hombre de corazón duro, hermano, como el mármol, y muerto como la tierra seca. Así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Ahorita que venía entrando, unos hermanos me estaban platicando eso. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo va el hombre? El hombre va de mal en peor. El ser humano va de mal en peor. Vamos al capítulo 6, verso 4. Dice, fíjense lo que dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Efraín también es uno de los nombres sinónimos que Dios usó para Israel. Efraín. Dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas y con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Fíjese, ¿qué le pidió el Señor a su pueblo? ¿Qué le pidió en el verso 6? Misericordia. ¿Por qué? Vuelvo a explicarle. Israel había sido y era una nación tan próspera, tan avanzada, tan rica, hermano, que como todas las grandes, ¿cómo se pudiera decir? Las grandes empresas que disfrutan de muchísimo, pero muchísimo dinero,
más se pervierten. Por ejemplo, no vamos tan lejos. Hermano, en nuestro México, si usted va, por ejemplo, a México, usted claritamente puede ver una línea que separa a los ricos ricos de los pobres pobres. Y déjeme decir una cosa, ¿cómo son esos ricos con los pobres? Déspotas, groseros, abusivos. ¿Está aquí conmigo, hermano? Simple y sencillamente hay una línea que divide. Hay una línea que está en medio. Es como todo, vuelvo a decirle. Las personas entre más prosperidad tienden más a pervertir sus caminos y sus personas. Israel, yo quiero que usted tenga la memoria esto. Era una nación próspera, que tenía grandísimas riquezas, hermano. Grandísimas. De hecho, acababan de heredar las riquezas de Salomón. ¿Usted sabe, ha leído que Salomón fue el hombre más rico de la tierra? Todas esas riquezas eran de ellos. Estaban prósperos. ¿Qué necesitaban? No necesitaban nada, supuestamente. ¿Sí? No había en ellos una necesidad. Encima de esa forma, hermano, tan déspota que se habían convertido, que abusaban de los pobres y menospreciaban al pobre, encima de eso, añádale la idolatría, añádale el asesinato, todas las cosas perversas y los cultos perversos que cometían, hermano, las tribus de Israel. Imagínense, encima de todo eso, hermano, el corazón del hombre no se emblandecía. Dios envió previamente a sus profetas y les decía: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Qué quiero de ustedes? ¿Qué necesito de ustedes? Dice el Señor. Misericordia. No quiero sacrificios. En una ocasión Dios le dice al pueblo de Israel: de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus becerros gordos, de sus lunas, de sus fiestas, estoy harto, les dijo el Señor. ¿Verdad? Estoy cansado. No quiero eso, les dice el Señor. Quiero misericordia. Y no solamente eso, en el verso 6 dice: no solamente misericordia, también quiero de ustedes conocimiento de Dios. Dice en una ocasión, uno de los profetas dice: si en algo se ha de alabar el ser humano, alábese en que me conoce. En que me conocen. No quiero sacrificios. En otras palabras, Dios siempre ha buscado y ha demandado del hombre fe. Fe. Si tú tienes fe, si tienes una fe genuina en Cristo Jesús, tendrás la vida eterna. Así de sencillo. Así de sencillo. Después de ahí en adelante, tu vida, tu persona empieza a trabajar, hermano, en la obra del Espíritu de Dios a tu alma y a tu corazón. Pero lo esencial en tu vida es la fe. Dios miró a Israel, los miró, les envió a estos profetas. Les envió a estos profetas. Piense, los compara con una prostituta. Les llama al arrepentimiento de sus idolatrías. Les dice que no abusen de los pobres. Antes de que venga el juicio, antes de que venga la destrucción a ellos. Continúa adelante. Las condiciones del pecado pueden llevar a castigos continuos, hermanos. Las condiciones del pecado pueden llevar a castigos continuos. Vamos al capítulo 9, verso 15. Fíjese lo que dice. Dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son ¿qué? Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Hermanos, mire, aquí el Señor está hablando acerca de desechar, ¿verdad? Al pueblo rebelde. ¿Está aquí conmigo? Quiero que me siga aquí en esta ilustración. Aunque hoy en día, yo en lo personal no creo
Porque incluso hay algunos movimientos por ahí que dicen que si tú dices si tú haces algo, te enfermas o te mueres. Y a veces la gente hace un juicio malo y dice, eso le pasó por desobediente, se murió o se enfermó. Escúcheme, no es así. No es así. Le voy a explicar en palabras sencillas en qué consiste el castigo de Dios. El castigo del Señor hoy en día hacia una persona, a las personas que no abandonan su corazón endurecido y su corazón, hermano, que ama más los ídolos de esta tierra. Porque, una pausa, ¿verdad que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo pecado Dios no lo perdona, ¿sí o no? El Señor lo perdona. Pero cuando el corazón no es sincero delante de Dios, ¿sabes cuál es el castigo que Dios hace? Los desecha, privándolos de la verdad y quitándolos de la congregación de los hijos de Dios, hermanos. Escúchame lo que te digo. No me lo estoy inventando ahorita. No me lo estoy inventando ahorita. Yo tengo 19, casi 20 años de pastor y siempre he visto lo mismo. Cuando una persona desecha la verdad de Dios, lo que Dios hace simple y sencillamente se lo lleva, lo desaloja para que ande, hermano, en el desierto de su alma. Se hacen infructíferos. Como dice precisamente aquí, por eso cuando yo estaba leyendo, estaba estudiando esto, me vino a la memoria. Todas esas personas, y usted dirá, no pasó, pero están en otra iglesia. Sí, es cierto, están de una, en otra y en otra iglesia, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Por desobedientes. No llega a sus corazones la verdad. No llega a sus corazones lo que dice Gálatas, que no afirman el corazón en la gracia, sino que son llevados por todo viento de doctrina, hermanos. Eso es un castigo de Dios. Precisamente eso es el castigo de Dios. Cuando las personas no pueden afirmar la gracia y la verdad de Dios en sus almas. Es lamentable, pero es lo que estoy tratando de darle a entender aquí. Dice en el verso 16, dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. A ver, les voy a decir algo que les va a doler quizás hasta el alma, pero escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. ¿Sabe cómo podemos nosotros determinar parte de nuestra vida espiritual recta delante de nuestro Dios? ¿Sabe cómo? A través de una vida. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué dice? Porque la Biblia lo enseña, iglesia. Usted sabe, por ejemplo, cuando Pablo dice en una ocasión, el apóstol Pablo dice en una ocasión, que el ser humano que anda pecando está en inmundicias. La palabra inmundicias, que viene en una derivación de esto, que es una unión entre los dos paralelos de esta porción y la porción que dice Pablo. ¿Sabe lo que se refiere Pablo con inmundicias? Y sabe lo que dice aquí Oseas con el desechar y que es infructífero. A vidas sucias. Escúcheme lo que le digo, a vidas sucias. Usted dirá, ¿vidas sucias? Sí, vidas sucias. ¿Qué quiere decir? Hogares sucios, apariencias sucias, vidas que no se cuidan. Escúcheme, usted dirá, ¿tiene una relación? Claro que sí. Claro que sí. Por mucho tiempo yo he encontrado que una persona que no es aseada en su casa, que no es aseada en su apariencia, que no es aseada en su físico, es porque espiritualmente no está bien. Vas a la casa de un cristiano que está todo sucio, ¿qué pasa? No. El cristiano vive en luz, vive en la gracia de Dios, vive, hermano, en un entorno limpio. Usted dirá, ¿tiene una relación? Claro que sí. Claro que sí. Todo viene del corazón. Lo que le está diciendo aquí Oseas a Israel, ustedes vivirán en la suciedad por la vida infructífera. Qué tremendo. Qué tremendo. Hermanos,
Empieza a pensar lo que le digo, porque en parte, en cierta manera, es parte de la degradación nuestra. Y eso lo he explicado muchas veces. Los cristianos tienen que tener una apariencia de limpieza, no solamente en su espíritu, sino también en su apariencia externa. Hace tiempo se los dije, ¿a quién representas tú? Vino a escucharlos. Al Señor. ¿Está aquí conmigo? Al Señor. Usted representa a Cristo. Su hogar representa a Cristo, ¿o no? Hermanos, usted dirá, ¿qué onda, pastor? Escúcheme. Hace poquito fui a cortarme el pelo. Y déjeme decir una cosa. Me lo tuve que cortar porque pues ya ve que a uno le crece el pelo y no me gusta traer el pelo largo. Pero déjeme decir una cosa. En cuanto uno entra a un lugar sucio, te dan ganas de no regresar. ¿O no? Hermano, ¿qué haces cuando tú vas a un restaurante que está sucio? Debe ser una cosa. ¿Qué tú piensas de un restaurante sucio? ¿Qué tú piensas? ¿Ah? Que la comida es una inmundicia. Esa es la verdad. ¿No? Entonces no me vean con cara de ¿qué está diciendo el pastor? ¿Por qué me miran? No me ven así porque yo sé lo que les estoy diciendo. Cuando una persona del mundo te mira a ti todo sucio y tú le dices yo soy cristiano, espérate tantito, ¿no te puedes bañar? Usted pero yo no compro ropa cara. Nadie está hablando de ropa cara. Estoy hablando de limpieza externa. ¿Me estoy explicando, iglesia? Para que usted vaya aprendiendo. Para que usted aprenda, iglesia. Nuestro hogar, nuestra vida, todo demuestra eso. Cuando una persona es abandonada por Dios, simple y sencillamente esa persona cae en inmundicias. Y la palabra inmundicia significa precisamente eso. Abandono de todo, hermanos. Abandono de todo. Eso se lo dejo para que usted diga, pero nunca me había dicho ese pastor. No, nunca me había dicho. Pues se lo estoy diciendo ahora, amén, hermanos. Para que usted lo aprenda. Para que usted lo aprenda. Para que usted lo sepa y lo conozca. Que eso es lo que significa todo este contexto. Vamos adelante. ¿Qué es la aplicación, hermano? ¿Qué es la aplicación? Primero, Dios no está limitado a solo hablarnos en mensajes predicados. También nos habla por experiencias dolorosas. ¿O no, hermanos? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Dios, cuando tú no aprendes, porque a veces una cosa, hermano, usted dirá, pero ¿cuándo me advierte Dios? Bueno, Dios nos está advirtiendo constantemente a través de la predicación, ¿sí o no, hermanos? Dios le mandó profetas a este pueblo. Cuando en este momento que está usted predicando, escúcheme, en este momento que está usted predicando este mensaje, Israel estaba en la prosperidad. Israel estaba todo bien. Israel estaba en toda la abundancia, la plenitud de su vida. Dios le manda a Oseas para decirles están mal. Están mal, hay algo mal en ustedes. ¿Qué es? No solamente se han comportado como una mujer prostituta. Ustedes están mal, les dice el Señor a través de Oseas. Están haciendo abuso de sus riquezas y de su tanta prosperidad. Están mal, les dice el Señor. Hermanos, cuando una persona no... Es como cuando usted le dice a su niño... Bueno, aquellos padres, aquellas madres que le dicen y que tienen una sola palabra. Que dicen, nada más una vez te voy a decir. ¿Ha oído eso? ¿Cómo lo crearon a ustedes sus papás? Hermano, nuestros papás ni palabra decían, hermano, ¿sí o no? Ellos nada más... ¿Sí o no? Con una mirada se arreglaba todo. ¿O no, hermanos? A ver, hay personas que dicen, no, a mí mi papá nunca me pegaron. Y yo siempre he dicho, por eso están como están. Por eso están como están. Si tú nunca sentiste los cintarazos, los chanclazos de papá, de mamá, podemos ver el efecto de tu vida hoy en día, ¿verdad? La disciplina siempre corrige nuestra vida. ¿O no, hermano? ¿No estoy mal? Como nuestra vida tiene un entorno distinto, tiene una mentalidad diferente de las cosas. Escúcheme, cuando nuestros padres nos decían,
Solamente una vez te voy a decir. Una era una, hermano. ¿Cuántos estáis aquí? No, hoy en día tú le dices a sus hijos, ya van 525 veces que te digo. ¿Sí o no? Te voy a dar. Pepito, siéntate. Hermanos, Dios no es así. Dios le manda a decir a su pueblo, vuélvanse de un mal camino. Abandonen su pecado. Y entonces cuando el pueblo de Israel no quiso, el Señor pasó de los profetas de amor, porque es el amor de Dios. Dios pasó de los profetas, de las profecías, de las palabras, a los hechos dolorosos, a los hechos, hermanos, en los cuales se pinta todo el entorno totalmente oscuro y feo. Pregunto, ¿es bueno obedecer a Dios, sí o no? Continúo. No abusemos del amor de Dios porque más dolorosa será la reprensión. Ahora, capítulo 11, verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto lo llamé a mi hijo. ¿Se recuerda? Dios le está recordando cuando Dios estaba ya cautiverio en Egipto. Y desde allá lo llama el Señor. Dice, cuanto más yo lo llamaba, ¿qué dice? A los Baales sacrificaban. Y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjese el amor incansable de Dios, hermanos. El amor incansable de Dios. Les quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Tú puedes entender que Dios te ha traído hasta este momento? ¿Sí puedes entender que Dios te ha cuidado hasta este momento? ¿O no lo puedes entender? ¿Quién nos ha traído hasta aquí? ¿Quién nos ha cuidado hasta aquí? ¿Quién nos ha prosperado hasta aquí? ¿Quién nos ha disciplinado hasta aquí? Ha sido Dios. Ha sido Dios. Por eso le he dicho muchas veces, tal enseñanza de libre albedrío no existe. Ha sido Dios. Aquí mismo Dios se lo dice a Israel. He sido yo quien los saqué de Egipto. No. He sido yo quien los traje como a bebés. He sido yo quien les di de comer. He sido yo quien los cuidó. He sido yo quien los cargó en brazos. He sido yo, dice el Señor. Ahí no existe absolutamente ninguna decisión humana. ¿Saben para lo único que sirven nuestras decisiones humanas? Para pecar contra Dios. Para lo único que sirve nuestro libre albedrío es para alejarnos de Dios. Porque es simple y sencillamente lo salvaje nunca se nos va a quitar. Dios nos tiene que aprisionar. Usted era lo salvaje. Déjame una cosa. ¿Qué naturalmente hace un animalito del bosque cuando está enjaulado y después es abierta la jaula? ¿Qué naturalmente hace? ¿Hacia dónde? Hacia donde pertenece, ¿verdad, hermanos? Usted tiene un pescado en la pecera. Tiene un pescado en la pecera. Usted mira un pescadito en la pecera y lo mira bonito. Pero tome ese pescadito y meta la pecera dentro del agua, dentro de un río, dentro de un mar, dentro de un lago. Meta la pecera. El pescadito sale. Le voy a decir una cosa. El pescado no regresa a la pecera. El pescado por su naturaleza se va hacia donde él piensa que pertenece. El ser humano es lo mismo, hermano. Su libre albedrío para lo único que le sirve es para vivir alejado de Dios. Vivir buscando el pecado y la maldad. Por eso dice ahí mismo, dice lo que dice el verso 4, dice, con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas amor. ¿Sabe qué eso significa, iglesia? Hermanos, hace poco miraba yo un debate acerca de una persona que decía, un hermano puso una cosa y dijo, gracias a Dios por los apóstoles, gracias a Dios por los reformadores que nos han ayudado a través del tiempo. Y una persona se molestó y dijo, estás loco, ¿qué te pasa? Es Dios solamente, ha sido Dios, yo no necesito a ningún humano para venir a Dios. Eso es un error.
¿Qué dice aquí? En el verso 4, ¿qué dice? ¿Con cuerdas qué? ¿Sabe lo que significa? Que el pueblo de Dios siempre ha necesitado, hermano, la representación humana para llevar a cabo la voluntad de Dios. Siempre. ¿Sabe quién a mí me habló del Evangelio? ¿Sabe quién me habló a mí del Evangelio? Fue el ángel Gabriel. Yeah, right. Fue un humano. ¿Sabe quién me enseñó a usar la Biblia? ¿Sabe quién me la enseñó a abrirla? El arcángel Miguel. Yeah, right. Un humano. Cuerdas humanas. ¿Sabe lo que me dijo un anciano cuando yo estaba preparándome para el ministerio? ¿Sabe lo que me dijo? Hermano Leopoldo, hermano, te voy a dar un consejo. Tú pastorea a los que se dejen pastorear. Al principio no lo entendía. Y viera cuánto dolor de cabeza me eché en mal. Mira cuánto se afligía mi alma. Hasta que me recordaba de ese proverbio que me dijo este anciano. Pastorea a los que se dejen pastorear. Hermano, haga de cuenta como el pípila. ¿Sabe quién es el pípila? Aquel que llevaba la piedra y se metió así. Haga de cuenta que me quitaron un peso de encima. Hermano, ¿alguno quiere seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Sígalo, amén. Yo no soy Cristo, siga a Cristo. ¿No quieres seguirlo? ¿No quieres seguirlo? Es tu problema. Es tu problema, tú y Dios, amén. Dios ha usado siempre cuerdas humanas. Dios establece. No, déjeme decir una cosa. Este lugar no ha sido puesto por Dios. Claro que sí. Claro que sí. Todo lugar donde se predica su verdad ha sido puesta por Dios. Porque han sido cuerdas humanas lo que Dios ha usado. Dios no manda ángeles. De hecho dice uno de los apóstoles que los ángeles desean. Ellos tienen anhelo de hacer nuestro trabajo. Pero no les fue permitido. Ha sido nosotros. Usted, por medio de usted lleva la verdad a otra persona. Ha sido cuerdas humanas. Dios usándolo usted. Dios usó a estos profetas. Dios no fue personalmente a decirles. Imagínese, Dios hubiera llegado personalmente a decirles. No se hubiera dicho como el profeta Oseas, hermano. Una de las poquitas ocasiones que Dios se manifestó a la tierra. Póngame atención. Una de las poquitas veces que Dios se manifestó a la tierra, bajó en un monte. Y el monte temblaba y humeaba y caían relámpagos. Y dice la Biblia que el terror era grande, tan grande que los judíos dijeron: no, Moisés, ve tú, nosotros no queremos acercarnos a ese monte. ¿Se recuerda? Una de las poquitas veces que Dios descendió a la tierra y que Dios estuvo allí, tembló. Así es que no es bueno que Dios venga directamente a decirnos, ¿los verá que sí, hermanos? No es bueno. Dios nos envía cuerdas humanas a través para hablarnos su mensaje y su palabra. Continúa adelante. Segundo, apartémonos lo más rápido posible y renunciemos a toda rebelión. Renunciemos a toda rebelión. No nos engañemos a nosotros mismos, hermano. Dios no puede ser burlado. ¿Está de acuerdo? Vamos al capítulo 12, verso 1. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Verso 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Fíjense, verso 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Quiero que empiece a notar la historia, cómo Dios iba a tratar. Tercera parte de esta aplicación. Una verdadera conversión es lo único que Dios acepta, no menos, hermanos. No menos. Dios no acepta las venidas a la iglesia, Dios acepta que te conviertas. Es la única manera, que tengas una fe genuina. Continúo. Si tú crees que jugar al cristiano dominguero te hará algún favor ante Dios, no te engañes, hermano. ¿Qué dice el verso capítulo 14? Vamos al capítulo 14, verso 1. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído.
llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, fíjense lo que deben de decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, o sea, a sus dioses, a sus ídolos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará ¿qué? Misericordia. Dios no acepta menos que no sea una conversión genuina. Cuarto, el perdón de Dios está a la puerta. No necesita, hermano, arrepentimiento se necesita arrepentimiento para poder disfrutar su bien. El perdón de Dios está a la puerta, pero se requiere arrepentimiento para disfrutar el bien de eso. Y se puede, hermano, se puede uno vivir en Cristo Jesús. Podemos vivir en el Señor, amén. Bendecidos. Quiero concluir, como les decía al principio. ¿Usted cree que los profetas hablaron el evangelio? Mire lo que dice el capítulo 14, verso 4. Mire lo que dice el capítulo 14, verso 4. Dice: yo sanaré su rebelión. ¿Los amaré de qué? De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Claro que sí. El evangelio de Cristo siempre ha sido su gracia inmerecida. Oseas predicó el evangelio, hermanos, y se lo predicó a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz. Quinto y último, el camino de Dios es para los entendidos y aquellos a los cuales buscan ese entendimiento de Dios. El camino de Dios es para los entendidos, hermanos. Capítulo 14, verso 9. Termino diciendo, fíjese lo que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son ¿qué? Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, fíjese, caerán en ellos. ¡Qué tremendo! Los justos, los entendidos andarán por ese camino, pero los rebeldes caerán en eso. Hermanos, el camino del Señor es un camino de justicia, de rectitud y de gracia. Vivimos por gracia, amén, hermanos. Vivimos por gracia. Israel falló gravemente a Dios, gravemente. Y vamos a continuar viendo hasta dónde llegó su desobediencia. Pero escúchame, hermanos. Quiero que pongan atención, termino aquí. Israel, todo este pueblo que nosotros miramos, es el reflejo de la iglesia de hoy en día. Es el reflejo de la iglesia. Todo lo que pasó con Israel son las advertencias que Dios le da a la iglesia de hoy en día. Porque vemos que la iglesia cada vez se va apartando más y más del camino de verdad. No aman la verdad. No quieren oír la verdad. ¿Qué quieren oír? Cuentos chinos. Quieren solamente oír de un Dios de amor, ¿sí o no, hermanos? Tenemos que volver al camino del Señor siempre. Y si estamos en Él, permanecer en Él. Permanecer en Él. Usted dirá, pastor, yo amo la verdad. Me gusta la palabra de Dios y la amo. Y lo que dice es la realidad a mi vida. Lo felicito. Camine en Él. Camine en ese camino de verdad. Y no voltee ni a izquierda ni a derecha. No voltee. Camine en el camino de Dios. Amén. Camine en el camino del Señor. Camine en ese camino de Dios. Y hermano, miraremos muchas cosas pasar a nuestros tiempos. Muchas cosas. Pero cuando usted pone sus ojos en Cristo, tiene la esperanza de la vida eterna. Oremos, hermanos. Vamos a orar.